Eh, Buenos días a todas y todos los presentes. Espero que estén muy bien, me imagino que contentos por los resultados, al menos la gran mayoría del país yo creo que puede mirar con esperanza y con optimismo el tiempo que viene. Y en relación a lo que nos compete, fíjense, uno de los temas es cómo se hace presente en la Constitución la comunicación, ¿no? El derecho a la comunicación. Pero la pregunta para responder respecto a ese punto pasa por saber qué es lo que entendemos por comunicación, qué es el tema central de nuestra asignatura, ¿ya? La última sesión estábamos introduciendo el primero de los paradigmas, el llamado paradigma de la aguja hipodérmica, ¿no? Donde la comunicación se entiende fundamentalmente como la transmisión de información. Hoy día nos vamos a concentrar en esto, ¿no? En el concepto de información. La inauguración, el inicio, este momento de nacimiento, fíjense, del campo de estudio de la comunicación, está marcado por la investigación del quehacer de los sistemas técnico-institucionales, que son los medios de comunicación, ¿no? Ese modo particular de producción industrial de comunicación, donde aparece la mediación tecnológica y por lo tanto también la acumulación de capital, ¿no? Para la producción de procesos de comunicación a gran escala, ¿no? Donde se emiten mensajes en serie, se producen bienes simbólicos industrialmente, se produce difusión de mensajes que tiene un público de largo alcance. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que este campo de estudio, este campo de investigación en torno a la comunicación, se inicia, nace estudiando esa manifestación particular. Lo que vamos a decir es que eso, por supuesto, impronta, es decir, deja huellas de larga duración en el campo de estudio. Mi hipótesis es que ellas siguen vivas y que hoy seguimos entendiendo que estudiar comunicación fundamentalmente es estudiar lo que hacen los medios. Y podemos preguntarnos si eso es una buena definición, en qué medida, o es una definición restrictiva. Entonces, este momento inaugural se va a caracterizar por esa focalización en la acción de los medios de comunicación, la comprensión de la comunicación como la difusión de mensajes o transmisión de información, la elaboración de modelos lineales, unidireccionales de la comunicación, que nos representan este proceso como la acción de un emisor, ¿no? Que transmite un mensaje. Ese modelo lineal ha sido designado como el modelo de la aguja hipodérmica, como el modelo de la bala mágica, como el modelo telegráfico también, ¿ya? Que se caracteriza por la asimetría entre los componentes, esta idea de que el control de la comunicación está en el polo emisor, ¿ya? Al punto que la totalidad de la agencia, ¿no? Es decir, de la toma de decisiones, de la responsabilidad sobre el curso del proceso, están asignados al papel que tiene este polo. Bueno, gráficamente esto se representa entonces como una secuencia de elementos donde el mensaje pasa desde el emisor hacia un destinatario que aparece en una posición pasiva, subordinada, ¿no? Y que se ve afectado por esta comunicación, es decir, que una comunicación que además produce efectos sobre él, la idea de que hay efectividad en la comunicación, ¿ya?
Hay otro de los rasgos está sobre determinación de los efectos, que opera sobre un modelo del comportamiento que es un modelo estímulo-respuesta, ¿no? Otro de los componentes que destacábamos, el carácter absolutamente descontextualizado, no importa, no se pone de relieve a los componentes de el contexto de o situación de la recepción y por supuesto a la acción del destinatario. ¿Ya? Son varios puntos para la discusión. Ahí hay varias preguntas que nos debemos hacer. ¿Eh? Que una de ellas es, ¿qué es lo que realmente controla? ¿Qué control tiene el emisor sobre la comunicación? ¿Qué es lo que puede controlar? Es una pregunta. No sé si alguien quiere intervenir al respecto. Si no, voy a pedir un par de opiniones. A ver si alguien se anima. Daniel Soto, hola. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Estás allí? ¿Tienes recepción? Hola, ¿me escucha, profe? Sí, perfectamente. ¿Cómo estás, Daniel? Buenos días. Bien, ¿y usted, profe? Bien, gracias. Daniel, la pregunta es sobre el control que tiene el polo emisor o el sujeto emisor. Puede ser una persona, pero en realidad es un dispositivo técnico institucional, por lo tanto suelen ser instituciones, ¿no? Es decir, constituyen a grupos organizados de sujetos que realizan prácticas industriales de comunicación. ¿En qué medida controlan o qué es lo que pueden controlar ellos de la comunicación? Si es que estás de acuerdo que tengan control de algún componente. Este primer modelo, ¿no? Y la propuesta de Harold Laswell, ¿no? En estructura y función de la comunicación de masa, destaca a este polo emisor como un polo que controla la comunicación. Y el estudio de los emisores sería el estudio del control en la comunicación. Por eso la pregunta, ¿no? Bueno, mi opinión, y yo me acuerdo que en el semestre pasado en teoría social se nos hizo leer también un libro un poquito enfocado a lo que era los medios de comunicación de masa. Yo creo que el emisor no tiene una forma de cómo controlar al otro, pero sí existe, bueno, en aquellos tiempos cuando la televisión recién estaba como comenzando y no existían tantos medios independientes, controlar el monopolio de la comunicación en frente a otros y mostrar la cara de que ellos querían entregar. Yo creo que esa era la única manera de mantener un poco controlada a la gente, pero no sé qué tanta comunicación ellos podrían estar controlando o cómo supervisar si su información estaba llegando a las personas. Muchas gracias, Daniel. Bien interesante tu intervención. ¿Ya? Claro, podemos preguntarnos qué es lo que se controla. ¿Ya? Un punto interesante es tú decías que ponías en duda la posibilidad de control de los destinatarios. ¿Ya? Pero sí ejerce un control sobre los contenidos, sobre el diseño, ¿no? Sobre la agenda de la comunicación. Eso sí, efectivamente puede controlarse, eso es lo que controla. El polo emisor toma una serie de decisiones sobre qué contenidos poner, ¿no? En esta línea de producción y transmisión de información. ¿Puede controlar los contenidos? ¿Puede controlar la estructuración? Sí. ¿Controla el proceso de producción de información? Sí. Pero eso implica que con esto controla la comunicación. Bárbara, eh, buen día, ¿cómo estás, Bárbara? Buen día, profe. No sé si me Hola, escucha bien. ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, gracias.
Bárbara, ¿qué piensas tú? Ya, estamos de acuerdo en que fíjate, el emisor, bueno, creo que estamos de acuerdo, o podríamos plantear, tal vez, esto incluso podría ponerse en discusión, podríamos plantear que el emisor, en este caso, este polo técnico institucional, ¿no? Que son los medios de comunicación de masa, pueden controlar el diseño de los contenidos, ¿ya? Pero diseñar el contenido, incluso el proceso de transmisión, implica que tiene control sobre la comunicación. Bueno, depende. Lo que pasa es que me acuerdo que como en los primeros ramos de periodismo nos decían que los periodistas como que creaban la realidad. Ujú. Entonces creo que se puede como sesgar de alguna forma la información, cambiando toda como la opinión pública a favor de algo, pero no se puede controlar toda la información. Muchas gracias, Bárbara. ¿Profe? Muy interesante lo que plantea. Fíjate, forma parte del debate. Catalina, ¿tú quieres intervenir, por Sí, favor? o sea, es que justo para artístico estábamos leyendo un texto y me tocó periodismo y literatura, y aquí habla, por ejemplo, del mensaje periodístico, y habla como de que cumple una función formativa porque es capaz de emitir juicios de valor. Entonces, en ese sentido, si es capaz de emitir juicios de valor, ¿qué pasaría si estos juicios ya vienen cargados de una intención? Entonces, es por eso que yo creo que sí tiene poder y sí tiene control, porque la manera en la que uno elige la información y cómo la va a tratar, da de alguna manera una posición, emite ya un juicio de valor desde el momento en el que ya está eligiendo el tema. Entonces, claro, estamos transmitiendo y tenemos esa función. Eso. Profe, Muchas gracias, Catalina. Sí, efectivamente. Una de las cosas que dijimos, la selección de los contenidos es una forma digamos, de influencia, ¿no? Es parte digamos, del ejercicio del poder de quien controla el sistema de producción. Efectivamente, los medios tienen esa agencia que selecciona, que filtra, ¿no? Y que va construyendo imágenes de la realidad y que carga esos mensajes, por supuesto, de sus perspectivas. Es decir, tiene una carga ideológica. ¿Ah? Los sistemas de creencia, los sistemas de conocimiento, las representaciones sociales sobre el mundo de estos sujetos que son los productores de la comunicación, se expresan en la comunicación. Sí, eso estamos de acuerdo. Ahora sí, el punto que queda más abierto es la capacidad de influencia que eso puede ejercer, ¿ya? Sobre los destinatarios. Eso es un tema más abierto. Es decir, hay muchos autores que han planteado que efectivamente los medios, diría yo más, ¿eh? Que esta opinión durante buena parte de la historia del campo de estudio de la comunicación ha sido una posición hegemónica, predominante. Es decir, hacía una idea instalada en este campo de estudio, de que por esta capacidad de modelación, por esta determinación de los contenidos, por esta estructuración, por lo tanto, de la agenda de la comunicación, los medios tienen un enorme poder, un poder que impacta sobre sus destinatarios, ¿ya? Esto, no obstante, luego se ha ido abriendo, ¿ya? Y con esto no quiero tampoco negar, ¿no?, la importancia que tienen los medios, sino más bien poner en discusión la influencia que ejercen en la sociedad. Luego se ha ido poniendo en debate esa capacidad de transformar nuestra conciencia, de influencia, capacidades decisorias, ¿ah?, sobre
la opinión de los destinatarios. Lo podemos ver en nosotros mismos, si nosotros nos dejamos influir o no por los medios. Es decir, que el hecho de que nos expongamos a un medio u otro, eso cambie decisivamente nuestra opinión. Efectivamente podemos ver que los medios tienen visiones sobre la realidad, que asumen posturas, que son posturas políticas, ideológicas, valóricas, que efectivamente emiten muchas veces juicios de valor, ¿ya? Pero la pregunta es cómo puede eso influir y si cambia o no la opinión de los consumidores, los destinatarios, ¿no? Los sujetos receptores. ¿Qué influencia tienen sobre ellos? Eso es parte de la discusión. Vamos a decir que en esta primera entrada, en este primer paradigma, sí se afirma la capacidad de influencia. Eso lo dice la escuela funcionalista. Está en la idea de que los medios tienen... También lo van a decir en la escuela crítica. Ya los medios tienen poder. Perdón, ¿alguien más quiere intervenir? Carlos o Francisca, se me prendieron sus cuadros, no sé si Carlos Arismendi o Francisca del Río, me parece que alguno de ellos, no sé si quería intervenir. Bueno, si no, seguimos la exposición, digamos, efectivamente, fíjense, en este primer paradigma se afirma esto, los medios tienen incapacidad de influencia, los medios tienen efecto sobre los destinatarios, los medios tienen poder, ¿no? de influencia. Pero la forma como se ejerce, el impacto que esto tiene, forman parte del debate. El modelo de la aguja hipodérmica, por el contrario, es la expresión gráfica de esta idea de que el mensaje es inoculado sobre el destinatario. ¿Ya? Pero podemos preguntarnos si es que funciona de este modo tan mecánico o no la comunicación. Y vamos a terminar la sesión de hoy día, fíjense, poniendo una de las máximas de la semiótica de la comunicación. Y es que, fíjense, en los procesos de la comunicación, los significados no se transmiten. Y lo único que se transmite es la información. Bueno, es decir, un mensaje codificado que se envía a través de una señal. Eso es claro que se transmite, pero los significados no. De modo tal que esto requiere, exige, supone que el mensaje debe ser leído, interpretado, analizado, ¿no? por los sujetos destinatarios. Y esas lecturas difieren de acuerdo a el lugar, el emplazamiento de ese proceso de interpretación, de las visiones que tienen los destinatarios. Es decir, no es tan fácil como enviar un mensaje y cambiar la opinión de las personas, porque las personas tienen también formada su opinión sobre los hechos en muchas ocasiones, o tienen posturas valóricas que son distintas a las nuestras. En ese caso podríamos preguntarse qué tanto impactan los medios de comunicación, cuál es su influencia. Voy a compartir pantalla con ustedes para volver al punto donde terminamos la semana pasada. Ya. Estábamos viendo este modelo lineal de la comunicación con sus diversos componentes, haciendo el análisis de los presupuestos de esta, digamos que es lineal, que es difusión de mensaje o transmisión de información. ¿Ya? Laswell y la escuela funcionalista sí destacan mucho los efectos que tienen los medios, la idea de que el medio siempre va a tener una efectividad, va a tener un impacto sobre el destinatario, y de hecho les interesa mucho esa capacidad de ejercer influencia. ¿Para qué? Para decidir los consumos
o las posiciones de los votantes, es decir, el uso de la comunicación para prácticas de publicidad y marketing, ¿no? O propaganda política. Bueno, ustedes saben que si analizamos la franja electoral del plebiscito, hay una distribución allí que es relativamente proporcional a las posiciones de los sujetos. Nos podemos preguntar qué tan efectiva es esa comunicación, si es que influye realmente la comunicación, o lo que hace es reforzar posiciones, ¿ya? Y expresar esas diferencias. Bueno. Este modelo de Laswell data en términos de la expresión conceptual del año 1948, pero ahí está esbozado, no está representado gráficamente. Lo que está es la idea que subyace a este modelo, que se transforma o se expresa en términos gráficos el año 1981, pero lo que está expresando es ya un modo de entender la comunicación. Pues bien, ocurre que en el año 1948 se produce otra obra, otro texto, en este caso es un libro, ¿no? Que va a marcar de modo muy decisivo el campo de estudios de la comunicación, que es la teoría matemática de la comunicación de Claude Shannon, Warren Weaver, uno ingeniero de las comunicaciones de la Telefónica Bell y el otro sociólogo. La verdad es que el libro es un libro de ingeniería en las comunicaciones, cuyo autor principal es Claude Shannon, que elabora una teoría matemática de la de la información, que nos propone una fórmula para medir la cantidad de información que se mueve a través de los canales y la capacidad que tienen los canales de comunicación para aportar información, y tiene que ver con el nivel de organización de los códigos, ¿ya? Ahora, lo interesante para nosotros es que en este libro, la teoría matemática de la información, hay una introducción producida por Warren Weaver que trata de un poco explicar a un público más amplio, no especializado, digamos, en el campo de la ingeniería, los conceptos de Shannon y el modo como se entiende a partir de esa aproximación técnica la comunicación. Y entonces Warren Weaver elabora este diseño a partir de las ideas que está empleando Shannon, que representa de un modo bastante fiel el tipo de comunicación que opera a través de estos dispositivos tecnológicos como son el teléfono. Hay que pensar que Claude Shannon era empleado de una compañía telefónica, ¿ya? Entonces, la importancia de este modelo es que nos encontramos con una primera representación gráfica de esta idea de la linealidad. Esta misma concepción está expresada conceptualmente por Laswell, pero aquí está representado no solo conceptualmente, sino también gráficamente, ¿ya? Entonces, se analizan, se distinguen, por lo tanto, se especifican los distintos componentes de la comunicación y sus relaciones, ¿ya? Y vean este carácter lineal como está aquí claramente marcado. De nuevo, la linealidad. La comunicación es algo que va desde una fuente de información hacia un destinatario, mediado a través de unos dispositivos que codifican la información, la transforman en señales que se mueven a través de un canal, hasta un dispositivo receptor que va a transducir esa señal y la va a convertir nuevamente en un mensaje, ¿ya? Lo podemos ver de un modo muy nítido cuando hablamos por teléfono, solo que en este caso, fíjense, la conversación telefónica aparece como unidireccional, porque cuando nosotros
conversamos por teléfono, lo que tenemos es un diálogo, ¿no es cierto? Llamamos a alguien, decimos aló, y en el otro lado alguien nos contesta y dice sí, aló. Bueno, iniciamos esta conversación, ¿no? Pero aquí el polo es unidireccional, digamos, hay una polarización, el polo de acción. El modelo es claramente vectorial. ¿Ya? Tenemos en el inicio del proceso de comunicación una fuente de información. Esto ya es interesante, fíjense, porque no se está empleando el concepto de emisor, sino de fuente de información. Es la idea que ese sujeto que inicia la comunicación tiene un mensaje que enviar, tiene un conjunto de alternativas, un conjunto de posibilidades, ¿no?, para codificar su mensaje. ¿Ya? Y por lo tanto es una fuente de información que nos puede entregar distintos tipos de mensajes. Si alguien nos llama, primero nos preguntamos ¿para qué nos llama? ¿Por qué nos llama? ¿Cuál es la intención? Tiene una intencionalidad. ¿Ya? En la elaboración del mensaje ha tomado un conjunto de decisiones dentro de una serie de alternativas. ¿Ya? Por lo tanto, es fuente de información. El punto para nosotros, fíjense, es en esta clase qué es lo que vamos a entender por información y cuál es la diferencia entre información y comunicación, si son sinónimos o no. Y también cuál es la importancia de la información para la comunicación, si es necesaria o indispensable, si es un componente sustantivo, básico y suficiente para producir la comunicación. Podemos a lo mejor estar de acuerdo con que la información es un componente necesario, pero la pregunta va a ser si es suficiente que se transmita la información para que se produzca la comunicación o no. ¿Ya? Bueno, entonces tenemos en el inicio, en este polo que productora una fuente de información que emplea un transmisor. ¿Ya? En el caso del hablante telefónico tenemos una persona que llama a otra, que toma el aparato telefónico. Este aparato telefónico, fíjense, va a transducir el mensaje original que está codificado, ¿no?, en términos de la lengua natural, es decir, como un enunciado del habla, un enunciado lingüístico, en una señal electroacústica. Ahí hay un proceso de transducción, de transformación del tipo de señales. Señales acústicas, ¿no?, en señales electromagnéticas. Estas señales electromagnéticas son las que se mueven por el canal hasta un dispositivo que es el dispositivo receptor, ¿ya?, que es el aparato telefónico del destinatario. Este aparato telefónico del destinatario va a recibir la señal electromagnética y va a hacer una nueva transducción, restituyendo el mensaje ahora en un enunciado en lengua natural, un enunciado lingüístico que nosotros escuchamos y lo transforma la señal entonces electromagnética en unas señales para nosotros. Y entonces en esta perspectiva, esta transmisión de información, que es el flujo del mensaje codificado en forma de señales, ¿no?, de un aparato a otro, conectando a la fuente con el destinatario, eso es la comunicación. Transmisión de información, ¿ya? Pero fíjense, esto es transmisión de señales que envían un mensaje codificado. ¿Ya? Así podemos entender la comunicación en esta clave. Otra forma de entenderlo también es la difusión de mensaje, el envío de un mensaje de un punto a otro. ¿Ya? Lo discutible aquí es si es que basta esto para que se produzca la comunicación. Nos podemos preguntar si será relevante qué es lo que le sucede al destinatario
¿ya? Porque puede ocurrir que de pronto vamos a contestar el teléfono y del otro lado nos habla alguien en alemán y resulta que nosotros no somos hablantes de alemán. Entonces, ¿qué pasa ahí? Estamos recibiendo la señal, pero si no somos capaces de interpretarla y no comprendemos, bueno, habrá comunicación, incluso más. Puede que hablen en castellano, pero en ocasiones, bueno, recibimos un mensaje de algunas personas que hablan en un castellano que no corresponde a el castellano estándar chileno, sino que puede ser de otro país. Y eso nos puede generar ciertas confusiones en la comunicación. ¿Ya? O puede ser que esto esté codificado en un nivel, como a veces ocurre en clase y como puede ocurrir aquí en esta clase de teoría de la comunicación, que por la codificación especializada de los conceptos no se entienda exactamente lo que el sujeto, en este caso emisor, que es el profesor, está tratando de compartir con sus estudiantes, o que lo entiendan de modo distinto. ¿Ya? Y eso ha ocurrido varias veces. Fíjense que nada más revisando los términos de referencia del primer ejercicio, uno se encuentra con situaciones como lo siguiente, ¿ya? Que algunos estudiantes escriben diciendo, oye, profe, hemos elegido que vamos a analizar el número 37 de esta revista, cuando en las instrucciones hemos dicho, miren, hay que revisar tantos números como integrantes tiene el grupo, es decir, un número por estudiante. Un grupo, por lo tanto, un grupo no puede analizar solo un número, tiene que estudiar una serie de números. Cada estudiante analiza un número o ejemplar. Bueno, y pese a que lo hemos dicho, pese a que está escrito, todavía hay confusiones. En algunos casos, un caso curioso que es interesante. Uno de los estudiantes que fue nombrado vocero de su grupo comunicó una decisión que no era la de su grupo, se había confundido. Es decir, intercambiaron información y hubo luego un equívoco en el mensaje. Hubo un error, una mala interpretación. ¿Ya? Y eso, bueno, puede considerarse tal vez incluso un problema de comunicación. Hubiera sido un problema si es que después ya queda seleccionado y sus compañeros se enojan, por ejemplo, porque no pueden cambiar su decisión. ¿Ya? En la comunicación siempre suele haber problemas, dificultades y a veces situaciones en las cuales es dudoso pensar que en la interacción, habiendo una interacción simbólica, se ha producido una comprensión mutua. Y podemos preguntarnos si es que eso es relevante para la comunicación o no. Lo que aquí está representado en este modelo, el que el destinatario entienda lo que nosotros le estamos diciendo no es relevante. De hecho, la teoría matemática de la información no se preocupa por el significado de la comunicación. El significado, la significación, el sentido, la dimensión semántica, no es considerada relevante. Bueno, ¿por qué? Porque Claude Shannon era ingeniero y le interesaba estudiar la carga de información que soporta el canal telefónico. ¿Ya? Y entonces elabora una formulación matemática para poder medir la información. Pero lo interesante es el concepto de información que subyace a esa formulación matemática. ¿Ya? ¿Cómo es entonces que la información puede ser cuantificable? Hay que decir, fíjense que esta teoría tiene un enorme impacto en el campo de las ciencias de la comunicación, por varios motivos. Uno, porque propone esta fórmula que hace cuantificable la información y entonces se está empleando el lenguaje de la ciencia dura. Por lo tanto, esta teoría está dialogando con autores que se sitúan en el campo de la física, puede ser aplicable a otros dominios como es la de la información
en los sistemas biológicos, la información en el proceso de la evolución, por ejemplo, emplea una fórmula que es en términos de expresión inversa a una que se había propuesto previamente para el cálculo de la entropía, que es la tendencia de pasar de estados más organizados a otros más desorganizados en los gases. Es una fórmula que se había empleado en termodinámica, ¿no? Que estudia el movimiento de las moléculas de los gases. Y entonces, información aparece como lo contrario de la medida al desorden, ¿no? Entropía es la tendencia que tienen los sistemas de pasar de un estado más organizado a otro desorganizado. Por lo tanto, es la tendencia natural que tiene todo sistema, ¿no?, hacia la desorganización, por así decirlo, hacia la muerte. Es algo que podemos experimentar nosotros mismos en el curso de nuestro devenir existencial. Bueno, pero la información es lo contrario, es una medida de la organización. Y entonces aparece la idea de orden, estructura, configuración, asociada a la de información, como una medida de la organización del código, como una medida del conjunto de alternativas, de opciones que tiene una fuente a la hora de codificar un mensaje. Y el tercer componente, el tercer motivo por el cual tiene gran influencia esta teoría es porque se elabora este modelo, un modelo que va a marcar a toda una generación de autores y que vamos a ver reproducido, ¿no? Modelo lineal. Este se expresa luego en varios otros modelos, ¿no? Pero va a consignar esta tendencia predominante, hegemónica. Cuando decimos hegemónica, decimos que dominante en una época de entender la comunicación como transmisión de información. Ya, ahora la pregunta es, ¿qué entendemos por información? ¿Qué podemos entender por información? Y hay que reconocer que se trata de un concepto que es complejo, que es difícil, porque se nos aparece de muchas maneras, ¿ya? Vamos a ver cómo Claude Shannon define a la información. Esta aproximación nos brinda una posibilidad de entrada a este concepto que vamos a tratar de analizar en su complejidad, en sus diversos modos de aparecerse, en su fenomenología diversa. Porque ocurre que la topología, es decir, los modos de aparición, los lugares donde aparece en términos de la ciencia y cómo se enuncia, es variado, es múltiple el concepto de información. Que nos aparece con diversas conceptualizaciones, pero vamos a decir todas ellas organizadas, ¿no? Urdidas en torno a la idea de la estructura, del orden, de la existencia de patrones, de regularidades, ¿no?, constituidas entonces en torno a la noción de organización. La organización del universo es la información. Por lo tanto, vamos a decir luego que el universo es una fuente de información, pero también la comunicación es fuente de información. Bueno, no sé si alguien quiere hacer una pregunta en lo que hasta aquí llevamos expuesto. Si hay alguna duda, algún punto que necesitan que les aclaremos. ¿No? ¿Todo claro? Ya. Lo que estamos diciendo es que la teoría matemática de la información, 1948, Shannon y Weaver, va a marcar el campo de estudio de la comunicación, ¿ya? Porque elabora este modelo de comunicación, este modelo de la comunicación como transmisión de información,
porque propone una fórmula para medir la información, porque conceptualiza la información como una medida de la libertad de elección que tiene una fuente a la hora de elaborar un mensaje. Por lo tanto, una propiedad estadística de la fuente que indica las posibilidades que éste tiene. Y es también una medida de organización del código. Fíjense, es la estructuralidad del código lo que brinda las posibilidades, las alternativas y esta libertad de decisión o no de la fuente. Cuando una fuente está constreñida en su libertad a la hora de emitir un mensaje, debemos decir entonces que este mensaje porta poca información. Cuando la fuente tiene muchas alternativas, es decir, tiene muchas opciones, el mensaje es altamente informativo porque reduce la incertidumbre respecto al conjunto de estas opciones que tenía y la que efectivamente seleccionó y nos comunicó. Vamos a tratar luego de explicar esto. Pero lo importante es entender que aquí el concepto de información, fíjense, no se entiende como sinónimo de significación. No obstante, hay que tener claro también que allí donde hay semiosis, donde hay significados humanos, también hay información, solo que es un modo específico de aparecerse la información y esta especificidad hace que se genere un concepto propio y distintivo para esa forma de expresarse la información en la comunicación mediada lingüísticamente o a través de sistemas semióticos, que se denomina significación. De modo que la significación es una de las variantes de la información, sí, pero aquí esta teoría está hablando no de la significación, sino de el nivel de organización del código. El conjunto de posibilidades que brinda un código. Y ofrece una fórmula matemática. ¿Ya? No se asusten porque no vamos a trabajar matemáticamente, pero la fórmula nos permite comprender, creo yo, vamos a tratar de explicar esto, el concepto que subyace a esta noción de información. Para medir la información que hay dentro de un sistema, Shannon dice, debemos emplear el logaritmo en base 2 de n, donde n es el número de alternativas que provee el sistema de significación o código. ¿Ya? L es el número de mensajes posibles, por lo tanto, que considera un código. ¿Ya? En la forma más simple de información vamos a tener que un código ofrece 2 alternativas. Cuando hay menos de 2 alternativas no hay información. ¿Ya? Por ejemplo, si tenemos una moneda, ¿ya? Y vamos a hacer un sorteo, pero yo hago una pequeña trampa, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo una moneda que tiene en las 2 caras son en la misma forma. Es decir, no hay cara y sello, sino que por los 2 lados hay solo una cara, un icono. Entonces tiro la moneda y sé que la única alternativa posible que va a salir es cara. Siempre que tiro la moneda, si por los 2 lados hay cara, no hay más alternativa. Luego que salga cara, no nos provee información. Cuando la moneda tiene cara o sello, entonces sabemos que el código tiene 2 alternativas. ¿Sí? Y entonces aparece la información. La información, fíjense, tiene que ver con este proceso de estructuración del universo, ¿no? En distinciones, la emergencia de las distinciones, de múltiples alternativas. ¿Ya? Allí donde hay solo una alternativa no hay información, porque ya sabemos cuál es la respuesta. ¿Ya? Sistemas que tienen muchas alternativas son sistemas muy informativos. Sistemas que son restringidos en términos de las opciones, de las distinciones, ¿ya? Son poco informativos. Y entonces nos dice, ¿cómo vamos a calcular la información? El logaritmo en base 2
de n. Y logaritmo en base 2, es decir, al número 2, ¿a qué potencia tengo que elevar para que me dé n? Cuando tengo dos alternativas, tengo 2 elevado a ¿cuánto? Me da 2. 2 elevado a 1 igual 2. ¿Ya? Entonces aquí aparece una unidad dígito binaria, un bit lo decimos nosotros en español, un byte van a decir los norteamericanos, los anglosajones, de información. Cuando tenemos 4 alternativas, ¿ya? Entonces 2 elevado a 2, tenemos 2 bytes de información. Ya, ahora lo importante, fíjense, es que entonces la información va a tener directa relación con el número de opciones que tenemos a la hora de seleccionar un mensaje o tomar decisiones respecto a los recursos que nos provee un código para el enunciado de una comunicación. Lo podemos ver en los sistemas de evaluación. ¿Ya? Si tenemos un sistema de evaluación que solo le permita al profesor aprobar a los alumnos, el que ustedes estén aprobados no entrega información. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende esa idea? Voy a dejar de compartir la pantalla un ratito para hacerles las preguntas. ¿Alguno de ustedes? Camila, ¿cómo estás? ¿Estás ahí, Camila? Hola, Hola, Camila, ¿cómo estás? bien, gracias. ¿Y usted? Bien, también. Ya, la pregunta es, ¿por qué no hay información cuando hay solo una opción? ¿Por qué no hay información cuando hay solo una opción? Solo una opción Sí. de información. O sea, el mensaje pues tenemos solo una alternativa para emitir un mensaje. Es decir, si es que yo tengo solo una alternativa para calificarte, ¿ya? O si es que, por ejemplo, el día de ayer, el plebiscito hubiera tenido solo una opción, ¿ya? Si es que, por ejemplo, hubiera salido solo el apruebo. Entonces, ¿qué pasa? Si no hay alternativas, si no hay opciones para tomar una decisión, ¿por qué no hay información? ¿Qué pasa con el resultado? El resultado al final sería homogéneo en el fondo, solo uno, po. No hay más alternativa. Es decir, ya sabemos de antemano cuál es el resultado, ¿no es cierto? Ajá. Ya, ese es el punto. Cuando sabemos de antemano algo, ¿ya? Es decir, no hay opciones, ese mensaje no nos provee información, porque ya lo sabíamos, ¿ya? Claro. Porque la información, si es que vamos al ejercicio del periodismo, si nos dicen algo que ya sabemos, no nos están dando información. No hay nada nuevo, eso no es informativo. ¿Eh? La información supone la entrega de un mensaje sobre algo que agrega datos, Claro, que algo agrega nuevos antecedentes. Eso nos informa. Si nos entrega datos que nosotros ya conocemos, que están presabidos, entonces, ¿qué pasa? Eso no es informativo. no ayuda en nada. No, no te aporta nada. Claro. Ya lo sabían. ¿Ya? Si es que, por ejemplo, si decimos, mire, si el profesor solo puede aprobar a sus estudiantes, el que yo les diga, oye, Camila, te felicito, estás aprobada. Tú me dirías, pero No es nada profesor, nuevo, porque ya lo sabía. ya lo sabía. Da lo mismo que vaya o no vaya a clase. Da lo mismo que sepa o no sepa. Usted solo puede aprobarme. Por lo tanto,
eso no me entrega información, no Claro. es informativo. ¿Ya? Aunque Para yo la- que algo resulte informativo tiene que haber un par de alternativas, tiene que haber cierta incertidumbre o múltiples posibilidades. ¿Ya? Profesor, ya que estamos acá, yo no entendí mucho lo de la ecuación de la información. Ya. Eso es lo que estamos. Qué bueno, Camila. Muchas gracias por explicitarlo. Es un concepto que vamos a decir se asocia a la organización. La información, en la acepción más amplia de esta, ¿no? Y que viene, fíjense, del étimo. Información es informare, de informar, dar forma. Entonces, en su expresión básica, refiere a configuración, estructuración, modelación, patrones de organización. ¿De qué? De la materia, de la energía, de la vida, del conocimiento. La organización en todos estos espacios, en todos estos dominios, implica información, implica estructuralidad, implica que hay una forma específica. Informar es especificar la forma de algo. ¿Ya? Entonces, cuando estamos hablando de información, estamos hablando de esa estructuración de la forma. ¿Ya? Es decir, la existencia en este caso de un mensaje que está codificado, que está estructurado. Hay una organización de las formas sensibles que codifican un mensaje. ¿Ya? Uno de los niveles de expresión básico de la información en la comunicación es el plano de las formas sensibles. Es decir, la estructuración de la energía y la materia para poder codificar un mensaje social. Es decir, las señales. La modelación de las señales. Cuando, mira, si voy a volver al modelo de matemático, ya el modelo de Shannon y Weaver, como este autor pone el concepto de señal en la comunicación. ¿Qué es la señal? La señal es un estímulo comunicativo. ¿Ya? ¿Qué es lo que es un estímulo? Es una fuente de energía que es capaz de perturbar un órgano sensorial, es decir, que es susceptible de ser percibido. Ya, por ejemplo, un estímulo sonoro. Si yo digo, y o ya, ahí tenemos distintos vocales, ¿ya? Estos son fonemas, son sonidos distintivos en nuestra lengua. Y ahí nos podemos preguntar, oye, ¿qué significan? Por el momento no tienen significado, pero lo que sí es que los podemos distinguir en términos audibles. Y entonces podemos emplearlos luego para asociar a ellos un significado. Una forma típica, ¿ya? Por ejemplo, en una prueba de alternativas, nosotros tenemos una serie de opciones, A, B, C, D. Tienes letra A y hay una forma que es la distintiva de la letra A. B, ustedes ven cómo en ese caso se organizan las formas sensoriales, ¿ya? Para producir un elemento del plano de la expresión que indica en este caso una alternativa. Lo que vamos a decir es que el primer lugar donde se organiza la materia en la comunicación es en el plano de las formas sensibles, en el plano de las señales, y que toda nuestra comunicación se basa precisamente en la organización de la materia y la energía, que luego se asocia a patrones de organización de carácter conceptual, que los llamamos significados. Esperen, voy a volver al modelo.
al modelo de Shannon y Weber. Ya, acá está. Miren. La distinción entre el mensaje y señal, dicen. Primero, fuente de información. Vean cómo conceptualiza este autor al emisor como una fuente de información. Dicho de otro modo, ese sujeto tiene un conjunto de alternativas, de opciones para enviar un mensaje. No sabemos qué mensaje nos va a decir. ¿Ya? Luego, tiene un mensaje, pero ese mensaje se envía a través de un aparato que es un transmisor, que transforma el mensaje original, que es un mensaje enunciado lingüísticamente, en este caso a través del teléfono, en una señal electroacústica, ¿no? Y entonces el mensaje se transforma en señal. Y lo que viaja a través del teléfono, lo que viaja a través del dispositivo, lo que en este momento está viajando, fíjense, a través de Zoom y nuestra comunicación digital, es la señal, un mensaje codificado que llega a ustedes, ¿ya? Pero tú bien dijiste, Camila, que no entendías lo que yo estaba diciendo. Es decir, que llegue la señal, que llegue el enunciado, no implica que tú puedas comprender, no implica que se haya logrado la comunicación, implica que sí llega la señal, pero eso no basta para producir comunicación, mutua comprensión, ¿ya? Porque aquí el concepto de información está hablando, designa a el nivel de organización del código, el conjunto de alternativas que tiene la fuente. Es una medida, entonces, de estructuralidad, que tiene que ver con que el universo se modela para poder comunicarnos. Hay un modelado, por ejemplo, en nuestros enunciados lingüísticos. Yo les estaba refiriendo a las vocales. Cada lengua modela los sonidos de modo distinto. Distintas lenguas tienen distintos sistemas de vocales. Esto es que la materia se ha estructurado de modo diferente, ¿ya? La información es la estructura de la forma. Es la forma, la configuración que tiene el mensaje. El punto está en que los niveles de organización en la comunicación operan en múltiples dimensiones. No solo en el plano de los significados, sino en primer nivel en el plano de las formas. ¿Ya? Y lo que ocurre fíjense, en nuestros días es que los seres humanos hemos sido capaces de modelar la materia y la energía para enviar señales a través de múltiples medios. ¿Ya? Viajan en forma de onda a través de líneas de cable, pero también a través del aire, ¿no? Y ondas que son recepcionadas por antenas y que luego son distribuidas a sus aparatos, en este caso a sus computadores o a sus teléfonos móviles. Y esto es porque somos capaces de modelar la energía, ¿ya? Y producir señales que tienen codificada información. ¿Ya? Entonces hay una codificación técnica, hay un nivel de trabajo en el plano de las señales. Y la teoría de la información se va a quedar en este nivel, en el nivel técnico, en el nivel de las señales. ¿Ya? No en el nivel cualitativo, no en el nivel de los sentidos que se comparten. No, por lo tanto, en el hecho de que nos entendamos, sino en el hecho de que, por ejemplo, en esta clase, si efectivamente yo estoy llegando a ustedes, ¿ya? Y ustedes sean capaces de comprender lo que estoy diciendo, ese es otro punto. Pero acá el modelo de comunicación es el envío de señales. Y la noción de información tiene que ver con el trabajo, con la modelación, con la estructuración de esas señales.
No sé si con eso logro explicarme un poco más, pero ya, traduzcámoslo. Todavía esto es necesario una mayor traducción, ¿ya? Y es que, volviendo al tema de la información, vean, la etimología del concepto de información es informar, dar forma, estructurar, ¿ya? Conformar, especificar. Entonces, ¿qué es lo que se especifica? En primer término, trabajamos modelando las formas sensibles. El concepto de información se va a desplegar en el campo de la comunicación, por un lado hacia el dominio de las formas y por otro al de los significados. Evidentemente, cuando hay un mensaje, también hay una información significativa, ¿ya? Hay un contenido semántico que nosotros decimos, oye, esta es la información que porta el mensaje, pero hay un nivel de información que está en la estructuración de las formas, que es anterior. Ahora el punto está en que la teoría matemática de la información se queda con el análisis de las señales, de los estímulos, ¿ah? De estas formas de energía que se mueven a través de los medios, ¿ya? Y entonces la comunicación es simplemente la transmisión de una señal de un punto a otro. Entonces, eso es transmisión de información. Si ustedes están recibiendo la señal en estos momentos, estamos comunicándonos, ¿ya? En este rato me sale un mensaje que hay una inestabilidad en mi comunicación. Entonces aparece el concepto de ruido, elaborado también por Shannon. Hay una perturbación en el canal, ya que hace que la señal no llegue. Cuando hay problemas de señal, claramente hay problemas de comunicación, pero no solo ahí. Camila, volvemos a ti. No sé si con esto te ayuda a entender un poco más la idea de información. Sí, pero me queda la última duda, que en el fondo es el mensaje, que es una estructura, ya está estructurado a la hora de que el receptor reciba esa información, o es que el receptor, o es el emisor el que le da esta estructura para que el receptor reciba bien el mensaje. No sé si... Es muy buena tu pregunta, Camila. Ya, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros, en mi caso, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Por una parte, a la hora de hacer enunciados lingüísticos, yo estoy trabajando con un código, ahí tengo una competencia lingüística. La lengua supone un sistema de reglas para producir enunciados que sean inteligibles, ¿ya? Entonces, ese sistema está preestructurado, ¿ya? Pero son sistemas que dan siempre múltiples posibilidades. No es un sistema absolutamente cerrado. Una de las cualidades que tienen las lenguas es que permiten producir un número infinito de enunciados, particularmente este sistema que es el sistema alfabético, ¿ah? Lingüístico, donde lo que se segmentan son los sonidos, ¿ya? Porque la base, fíjense, de las lenguas naturales está en la doble articulación. Lo que tenemos es una secuencia, veamos, secuencia de sonidos, veamos la palabra secuencia, S, E, C, U, C, Q, E, N, C, I, A, secuencia. Una secuencia de lo que secuencia son sonidos, ¿ya? Que producen un signo, una unidad, una palabra que tiene para nosotros sentido, secuencia, que es consecución, asociación, sucesión de elementos, ¿ya? Bueno, todo esto están modelados, preestructurados, ¿ya? Pero yo puedo no emplear la palabra secuencia, puedo decir emplear otra palabra, proceso, ¿ya? Serie.
Entonces el sistema me provee cierto grado de libertad, ¿ya? Pero estoy trabajando con un código que está preestructurado, ¿ya? Entonces sí, lo que estoy haciendo yo es codificar un mensaje en términos lingüísticos. Pero ahí recién empieza la comunicación, porque lo que ocurre es que tengo frente a mí, fíjense, un computador que tiene micrófono y que tiene cámara, que está transduciendo estas señales que son acústicas y electromagnéticas, que es el reflejo de la luz sobre mi rostro, a un código código binario y que se mueve físicamente como ondas electromagnéticas, que son recibidas por señales reproductoras que llegan hasta un router en su casa, que llegan luego a su computador y al sistema de audio e imagen de su computador, que les trae, fíjense, este milagro de la comunicación, les trae mi imagen y mi palabra a ustedes que están en tantos lugares distintos, ¿ya? Entonces, bueno, viajó la señal hasta allí. Pero, Camila, y acá está una parte bien interesante de tu intervención, creo yo, por lo menos lo que yo creía entender, porque no solo qué es lo que yo estoy estructurando, el punto luego es qué es lo que tú estás interpretando, ¿ya? Y esa es otra pregunta. No es lo que yo estoy diciendo, sino qué es lo que tú estás ahora leyendo, interpretando, ¿ya? ¿Qué elaboración de significado le atribuyes a lo que yo digo? ¿Ya? Y entonces ahí hay otro proceso de estructuración que yo no puedo determinar, porque Claro, el y eso también es significado acorde, lo das tú. claro, sí. Te Y eso, escucho. pero eso no es Habla. acorde a la ecuación, po. Eso ya pasa a ser otro tipo de, ¿o no? ¿O también sigue siendo acorde a la ecuación que acabamos de ver? ¿Cómo yo interpreto el mensaje de esta estructura? No, eso, fíjese, Shannon ni siquiera le interesaba eso. Claro, claro, No claro, sí. está, no está en el modelo. Eso es lo que trato de decir. Por eso se llama aguja hipodérmica. Está la idea de que el mensaje yo lo inoculo. Ujú. Es decir, que es como si fuera una jeringa y que yo te estoy en este rato poniendo una inyección con mi mensaje en tu mente. Y Bueno, es casi una... ya por hecho que el receptor iba a recibir ese mensaje como corresponde, digamos. Claro, que va a entender exactamente qué es lo que se está diciendo. Sí. Lo mismo que el mensaje va a ser el mismo, el que yo pongo y el que tú entiendes. Esto va a ser luego cuestionado por otros modelos. ¿Ah? De hecho, los modelos semióticos lo ponen en duda, lo cuestionan. Dicen, claro, en la transmisión de información se inicia la comunicación, pero recién se inicia. No está garantizada ahí para nada, porque tú puedes no entender lo que yo estoy diciendo. ¿No es cierto? O podemos entender cosas tan distintas, ¿ya? Por eso es fundamental, y muchas gracias, Camila, por que hiciste algo que es muy importante el día de hoy. Dijiste, profe, en realidad no entendí mucho lo que estaba diciendo. Eso es fundamental. Sí, Gracias, profesor. es muy importante porque nos sucede muy a menudo, ¿ya? No solo en la clase, también a veces cuando leemos. No solo eso, nos pasa en nuestras relaciones humanas, ¿ah? Que no entendemos a lo que el otro nos está diciendo. Oye, cuando además uno se va poniendo, va entrando en años, va madurando, va poniéndose así, voy a decirlo elegantemente, bueno como el vino, ocurre que empieza a perder sus facultades sensoriales, ¿ya? Entonces escucha menos, y a veces uno escucha mal, ¿ya? O tiene problemas a la vista, vean, yo tengo, si me saco mis anteojos, hoy ya, no, ni la pantalla puedo ver, tengo problemas para leer, ¿ya? Entonces, tengo problemas de procesamiento de información también, ¿ya? Pero no solo esto, un problema, ya, ahí que hay un nivel sensorial, físico, biológico, ya, psicobiológico, pero también hay problemas de comprensión. Y luego otros también que son ideológicos.
Cuestiones, es decir, donde yo puedo entender al otro, pero no comparto para nada lo que está diciendo. Y a veces eso también nos lleva a otras, a múltiples interpretaciones, ¿no? Yo puse el caso del profesor francés que fue decapitado, ¿no? Por defender la libertad de expresión en su cátedra. Imagínense, ese profesor jamás pensó que le iba a pasar algo así. ¿Cuándo iba a pensar algo así el profesor? ¿No es cierto? Pero miren lo que ocurrió. Bueno, voy a volver a compartir el Power para que vayamos al concepto de nuevo, al concepto de información. Entonces, fíjense, es una medida de la libertad de elección que tiene la fuente y por lo tanto de la codificación, el grado de codificación del sistema con el cual se está comunicando. Mientras más alternativa, más información, ¿ya? Si el sistema tiene, por ejemplo, para evaluar aprobado o reprobado, es más informativo, pero todavía es bajo en términos de información. Porque yo digo, ya, mira, estás aprobado, pero es distinto aprobar con lo mínimo que ser el mejor alumno de la clase. Hay otros sistemas que brindan 4 opciones, o 5, o 7. Mientras más opciones, más información, ¿ya? Si es que vamos al plebiscito del día de ayer, ¿ya? Las opciones de apruebo o rechazo no tienen baja información. Hay un byte de información, un bit, ¿no? Decimos en castellano. Porque habían solo 2 opciones. No sabía, evidentemente no hay otras alternativas. O se aprobaba o se rechazaba. Pero lo que sí es muy informativo es el porcentaje de aprobación. El hecho de que sea 78%, eso nos da mucha información, porque nos dice, oye, mira, esto podría haber sido aprobado con el 50,1%. También es mucha información el grado de participación, eso es altamente informativo, porque podría haber sido aprobado con 2 votos, ¿ya? Bueno, entonces, fíjense, mientras más alternativas para hacer distinciones, uno maneja mucha información, uno, digamos, maneja sistemas de conocimiento ricos en términos informativos cuando es capaz de hacer muchas distinciones. Cuando maneja pocos conceptos, tiene pocas posibilidades de distinguir, de diferenciar, tiene poca información. Mientras más información manejamos, más distinciones hacemos, ¿ya? Entonces, de aquí vean, información, informar, dar forma, organizar, ¿ya? Modelar, delinear, ¿ya? Entonces, ¿pero qué es lo que se modela? Se modelan las formas y se modela también el contenido en la comunicación. El punto está que la organización se nos presenta de muchas maneras, ¿eh? Por eso el concepto de información es un concepto difícil, porque vamos a decir que la fenomenología, el modo de aparecerse la información, es muy distinta en distintos dominios de realidad. Por ejemplo, ¿no? El universo es una fuente de información, porque donde observamos hay estructuralidad. Fíjense que hoy día los astrónomos son capaces de detectar moléculas, ¿ya?, de gases en galaxias a millones de años luz. Esto es, están diciendo, mira, la estructura de la materia en esa galaxia es la misma de la estructura de la materia que está presente acá en la Tierra. Y es probablemente también, en esta idea de que nosotros somos el polvo de las estrellas, la estructura básica de la materia que compone a la vida, el código de la vida. Los sistemas vivientes son sistemas también de información, ¿ya? Entonces, ¿qué es la información? Miren, hay una autora, Marcia Bate, el texto sí desafortunadamente está en inglés, que va a decir que podemos entender por información los patrones de organización de la materia, la energía y la vida. También los patrones de organización cognitivo emergentes en nuestra observación del universo, ¿ya? Patrones de organización, eso es la información, ¿ya? Por eso, al observar el mundo, cuando vemos regularidades, vemos constancia, decimos, ahí hay información.
El universo está estructurado, hay regularidades, y la ciencia intenta descubrirlas, ¿ya? Pero al hacer nuestras observaciones nosotros, que somos seres vivientes, dotados de organización también, porque la vida es una de las formas de organización de la materia, somos sistemas observadores que generamos distinciones en el mundo. Es decir, no solo somos capaces de descubrir información, sino de producir información. El conocimiento también produce información y la comunicación, por supuesto, es un lugar donde se expresa la información, ¿no? Entonces, patrones de organización de la energía, de la materia, de la vida y el conocimiento, eso es la información, ¿ya? El universo es una fuente de información, el conocimiento es una forma de expresión de la información, la comunicación también es una forma de expresión de la información. ¿Qué es lo que se organiza? ¿Qué es lo que se estructura en la información? Lo primero que se estructura, fíjense, es las formas sensibles. ¿Ah? La energía y la materia para estimular los sentidos del otro, porque la comunicación está sustentada, ¿no?, en nuestros sistemas perceptivos, en nuestros sistemas sensoriales, ¿sí?, en la capacidad de percibir las señales que otro ser viviente produce, y señales que portan a su vez otro nivel de información, que es un nivel de información de carácter conceptual, un significado, una asociación significativa. ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo digo, fíjense, esta modelación, ¿ah? Digo, hola, puedo decir, ¿qué tal? ¿Qué hubo? ¡Yuju, yuju! Ya, distintas formas de modelación de los elementos del plano de la forma, que codifican un saludo. Digo yo, alguien ahí está saludándome, ¿ya? Pero en la base está primero la modelación de las formas sensibles, y luego hay un uso. ¿Por qué estoy saludando al otro? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Ya? Pero la organización, la estructuración, opera en múltiples niveles. Solo que el primer nivel, el de la forma sensible, conserva en el campo de la teoría de la comunicación el nombre de información. Para la modelación en el segundo nivel, que son las asociaciones significativas, vamos a emplear otro concepto, porque necesitamos hacer distinciones. Empleamos el concepto de significación. Y el tercero, el de uso de la comunicación de pragmática. ¿Ya? Bueno. Entonces la información en el campo, fíjense, de acuerdo a lo que decimos, el estudio de la comunicación, esta teoría de la información, esta concepción de la información, de la transmisión de información, alude a este campo de las señales, a estos estímulos que producimos y que viajan a través de los medios de comunicación, de los canales, de los múltiples canales comunicativos, ¿ya? Eso es, este estudio del campo de las señales, es el de la transmisión de la información. Eso es lo que plantea Shannon, ¿ya? Por eso nos podemos preguntar si es que es un buen concepto de comunicación pensar que la comunicación es transmisión de información. Solo. ¿Mm? Y acá hay dos preguntas. Si es que la transmisión de información es condición suficiente para la comunicación, y si la transmisión de información es condición necesaria para la comunicación. Esas dos preguntas son fundamentales, porque, y hay más de una respuesta para esto. Ustedes vean, para estos autores que están inscritos en este primer paradigma, ellos piensan que basta, que es suficiente la transmisión de información, es decir, la transmisión de una señal que tiene un mensaje codificado para que se produzca la comunicación. Y hay autores que van a decir que no, que eso es una condición necesaria, pero no suficiente. Quienes se sitúan en esta posición crítica son, por ejemplo, todos los que asumen una postura en el campo de en la perspectiva sociocultural, ¿ya? Porque una de las máximas de la semiótica, del estudio de los procesos de significación, dicen que los significados no se transmiten,
Lo único que se transmite en la comunicación es la información, es decir, los elementos del plano de la señal. Y una prueba de esto es este mensaje que tenemos ahí abajo, que está escrito en chino. ¿Lo ven todos ustedes? ¿Ven el mensaje en chino? Profesor. ¿Sí? ¿Se ve? Y ahora, ¿qué dice en chino? ¿Qué es lo que nos dice ese mensaje? Es claro que la información llega, a mí me llega, yo puedo ver los caracteres chinos, pero no tengo idea qué es lo que me comunica. No lo puedo interpretar. Solo, y supongo que es chino, porque podría ser coreano o japonés. Sabemos que es una lengua oriental, porque es un sistema de comunicación con ideogramas, ¿ya? Pero, bueno, aparte de eso, es muy poco lo que puedo decir. Entonces, de nuevo, podemos preguntarnos, ¿basta la transmisión de la información para que se produzca la comunicación? Felipe Bahamonde. Hola, Felipe. Hola, profesor. ¿Cómo estás? ¿Cansado? Cansado, pero es muy temprano, día lunes, para estar cansado. Sí, Felipe, me da mi tarde. ¿te quedaste hasta tarde celebrando? Sí, sí, más o menos. Ah, bueno, la verdad es que hubo motivos para alegría en este país, hace tiempo que no había motivos para eso. Así que se entiende perfectamente. Oye, Felipe, ya, la pregunta es, ¿basta, qué crees tú, basta la transmisión de información para que se produzca la comunicación? No, profesor. Claramente el receptor tiene que entenderla, como nos pasó ahora mismo. Ya. Y muchas veces no entendemos. Y esto nos puede pasar, a veces nos pasa acá, en clase, nos pasa también, fíjense, en nuestras interacciones cotidianas, que no entendemos lo que el otro no es, o hacemos una mala lectura, o no comprendemos realmente lo que el otro está tratando de decirnos. Es decir, le damos una interpretación, pero lo que nosotros interpretamos y lo que el otro nos está tratando de decir no siempre es lo mismo. ¿Ya? Sí. Profesor, Sí, pueden diferir las interpretaciones. profesor, perdón por interrumpirlo, pero justo ¿Sí? hablando de transmisión de comunicación, nosotros la semana pasada le enviamos un correo con los textos que elegimos para el trabajo grupal, Sí. pero todavía no nos confirma si podemos ocupar o no esos textos, o si algún otro grupo ya los tiene o algo así. ¿Cuál es la revista? Razón y Palabra, que elegimos los textos del 107 al 102. Razón y Palabra. Sí, creo que lo respondí. Lo que pasa es que no, aquí está la pregunta si les ha llegado ahora el mensaje a todos. Lo respondí a través del mail. Razón y Palabra, por supuesto, es una revista que se puede leer y sí, perfectamente. Voy a fijarme, voy a volver a controlar todos los mails porque los últimos días de la semana me concentro en actividades de posgrado, entonces no he estado revisando, no revisé los últimos días esos mails. Ayer los estuve viendo y voy a responder hoy día a todos esos mensajes. Bueno, y entonces no basta, decías tú, Felipe, la transmisión de información. Ahora podemos hacer la pregunta al revés. ¿Será necesaria la transmisión de información para que ocurra la comunicación? ¿Es una condición indispensable la transmisión de información? No necesariamente, pero yo pienso que es algo que puede ocurrir a través de la interpretación, como parte del puro receptor. Porque, por ejemplo, muchas personas con sus mascotas alegan que la entienden, ¿no? Por ejemplo, que el perro la está saludando, que el perro está contento, cosas así. Pero la verdad es que el perro no está transmitiendo información con la intención. No, el perro no transmite información. A ver, Es uno decir, puede cuando mira, transmisión de información es que produce una señal. Por ejemplo, cuando mueve la cola, ¿está tratando de decir algo?
Sí, profesor, pero por ejemplo, yo siempre no lo miraba esas acciones, porque sí hay acciones, por ejemplo, cuando un perro ladra, puede estar preocupado, puede estar haciendo ciertas cosas, pero me refiero más como a acciones, ¿cómo que se llama? Que no tienen de por sí algún sentido en la mente del perro. A lo que me refiero es, por ejemplo, un perro mirando una pared, cosas así, o mirando una pintura, la gente puede considerarlo como que está... ¿cómo que se llama? Me estoy confundiendo más yo con mi propia idea, profesor, perdón. No, está bien, está buena tu reflexión, Felipe. Es súper interesante. Súper interesante porque eso nos está introduciendo parte de los debates que vamos a ver, ¿ya? La idea de que el todo comunica. Eso es otro de los conceptos que está en algunas de las escuelas, ¿ya? Pero, bueno, la pregunta es si es que cualquier interpretación implica luego comunicación, ¿ya? No sé si alguien más quiere intervenir. Laurita Morales. Hola, Laurita. Hola, profesor. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias, gracias. Qué bueno. Laurita, ¿qué crees tú? ¿Será necesario la transmisión de información? ¿Será un componente indispensable de la comunicación? Es decir, ¿puede haber comunicación sin transmisión de información? Yo creo que sí. Yo creo que, por ejemplo, yéndome al ejemplo de los perros con el Felipe, es un ejemplo. Yo creo que sí, más que nada como los gestos corporales también puede haber comunicación, en los gestos del rostro. Por ejemplo, ahora mis perros justo están ladrando y es porque se escucha ruido afuera de la casa, entonces yo creo que puede ser que va pasando un auto o puede que haya una persona tocando, entonces creo que sí se puede transmitir información a través de esas Ya, acciones, por así decirlo. Laurita, sí, pero son dos puntos, ¿ah? O sea, efectivamente, cuando el perro actúa, eso es fuente de información, ¿ya? El punto está en que si ustedes ven que la información corresponde a los elementos de la estructuralidad del mundo, claro, todo a nosotros nos ofrece información. Ahora, la idea de transmisión de información es que hay son dos puntos, ¿no? Uno es cuando nosotros leemos la información, por ejemplo, observando al perro, sin que él tenga una intencionalidad de enviarnos un mensaje, nosotros lo vemos y el comportamiento del perro para nosotros es fuente de información. ¿Ah? Vemos si está contento, si está enojado, si ya, pero eventualmente no está interactuando con nosotros. ¿Ah? Y hay otros momentos en los cuales el perro efectivamente sí, intencionalmente trata de comunicarse con nosotros. Y ahí están todos estos elementos de el rostro del perro, los ojitos del perro, la cola del perro, el pelo del perro. Ustedes han visto que cuando el perro se enoja, se le paran los pelos del lomo. ¿Eh? Empieza a Claro. mostrar los colmillos. Muchas gracias, Laurita, por tu intervención. La verdad es que nos llegó la hora y estos temas vamos a tener que volver a ellos. Estos forman parte del debate. Yo tengo una posición, lo cual no quiere decir que tenga razón, sino que yo puedo fundamentar cuál o que esté en la verdad. ¿Ah? Hay que aquí ver las distinciones. Algunas de las escuelas de comunicación apuntan a que todo comunica. ¿Ya? Yo discrepo con eso porque puede ocurrir que interpretando el rostro del otro, que también hagamos una mala interpretación. Pensemos que está enojado cuando en realidad está triste. ¿Ya? O pensemos que está aburrido cuando en realidad está estresado, en fin. Pero bueno, lo importante acá es comprender que en este primer paradigma se concibe la comunicación como la transmisión de información. Eso es, esa linealidad.
El día de mañana nos vamos a aproximar a una escuela, fíjense, que se dedicó a estudiar los medios en términos dispositivos tecnológicos y su impacto en la sociedad y la cultura. La Escuela de Toronto. De nuevo aparece la atención focalizada en los medios, pero ya no en los mensajes específicos que envía, sino el modo cómo codifica información y cómo eso transforma nuestros entornos. Esta escuela, la Escuela de Toronto, va a dar lugar a una corriente en el campo de los estudios de la comunicación, que es el enfoque de ecología de los medios de comunicación. Eso es la materia del día de mañana. Oiga, les agradezco a todos quienes han intervenido, muy interesante escuchar sus posiciones, así que muchas gracias. Nos vemos mañana y traigan preguntas sobre los puntos que han quedado no claros o que les produzcan dudas. ¿Les Profesor, parece? Sí. profesor, una última consulta. En los Sí. textos que nosotros estamos trabajando, muchos artículos están, ¿cómo que se llama? Están en portugués. Eso los traducimos y lo ocupamos también para el trabajo, ¿cierto? Sí, o sea, no tienen que, lo que tienen que hacer es una lectura, una interpretación de ello, ¿ya? Felipe, no es que no tienes que traducirlo en términos de entregar una versión traducida, sino que lo que hace es una interpretación sobre los rasgos predominantes en ellos, sí, aunque estén en portugués. Hace ese esfuerzo. Y ahí nos vamos enfrentando a los problemas de la comunicación. Es interesante el ejercicio, ¿no? Es desafiante también. Pero como la estructura de los textos es redundante, está altamente estructurada, no es tan difícil identificar cuál es el objeto de estudio, ¿ya? Cuál es el nivel en el cual se sitúa la propuesta de análisis teórica o propuesta de investigación. La respuesta es sí, Felipe. Ok, También profesor. hay que interpretarlo. Pero no ofrecer una traducción lineal, no es que tengas que leerte el texto completo, lo que tienes que hacer es una interpretación suficientemente detenida para identificar los rasgos básicos de esa propuesta. Eso. Profe, Perfecto, profesor. ¿Sí? en ese Carolina. caso, por ejemplo, con las tablas de frecuencia, abajito de esas tablas de frecuencia, a pesar de haber identificado, ¿hay que hacer un breve análisis o basta solamente con haberla identificado? Obviamente hay en algunos puntos en donde usted pone cómo hacer el No, análisis solo específico. identificado. No, ni siquiera lo vamos a fundamentar. No, Profe, no lo tienes que... No, eso lo hacen ustedes, lo clasifican, ¿ya? Porque lo que queremos ver es después es la agenda en su globalidad, es decir, los elementos tendenciales. en el punto 5. No hay que hacer un análisis, obviamente, para poder hacer la clasificación tú tienes que hacer un análisis, obvio, pero no lo tienes que presentar, tú simplemente lo realizas, ¿ya? Después yo voy a echarle una mirada general a los números, esas relaciones que hay. Por ejemplo, pero no se trata de controlar detalladamente uno a uno o fundamentarlo. Lo que me interesa es luego el análisis global de la agenda. Ahí sí hay una interpretación de cuáles son los elementos predominantes, ¿ya? A la hora de estudiar comunicación. Nosotros, por ejemplo, ya nos hemos reunido como por el tema del trabajo y al ver como los artículos y todo eso, hemos decidido como agregar a la misma tabla de frecuencia como los links de los documentos que cumplen con cierta identificación. En el caso, no sé, ¿se puede hacer eso? Es que es como para que realmente los pueda identificar, porque al final uno dice, no sé, hay 5 que son de este tipo, pero ¿cuáles son los 5 si al final son como 100? Entonces, por eso, como que pusimos unos links al lado. ¿Está bien como agregarle a la misma tabla de frecuencia ese link? Sí, mira, sí, dije, este es un trabajo para construir. Yo lo que puse es un modo, lo que ustedes quieren es documentar, ver qué relación hay entre lo que ustedes están diciendo y cuáles son estos, ¿no? Ya, ¿Sí? súper, profe, gracias. Perfecto. Bueno, mañana seguimos la conversación y también les voy a ofrecer lo siguiente. Podemos hacer una reunión especial fuera de clase
que es un conversatorio para que ustedes presenten todas las dudas que tengan sobre el trabajo. Eso lo conversamos el día de mañana, ¿ya? Bueno, ahora sí nos despedimos para no robarles tiempo de otras clases que tengan. Que estén muy bien. Hasta mañana. Chao. Chao, profe. Chao, Esté chao. bien. Chao, profe. Chao, Profe. profe. Chao.